Buenas tardes. Es un gozo para mí estar con ustedes de nuevo, compartiendo lo que dice la epístola de Primera de Pedro. Pedro empieza hablando con la grandeza y el gozo de nuestra salvación. En versículo 2 de capítulo 1 nos describe como los elegidos según la presciencia de Dios Padre. Somos los elegidos. Habla de la elección. Luego habla de los motivos de gozo en nuestra salvación. Como era objeto de investigación por muchos en el pasado que no disfrutaron del conocimiento que tenemos nosotros. En versículo 13 habla de nuestras responsabilidades frente a esta salvación tan grande. La esperanza, la santidad y la honra. Ahora nos explica la redención que debe motivarnos a vivir. Lo vemos en versículo 18 al 21. La palabra clave se encuentra en el versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, o mejor, como lo traduce la Biblia de las Américas, redimidos. De eso se habla. La redención significa comprar de nuevo de la esclavitud, o comprar de nuevo pagando un precio. A veces el precio es altísimo, pero Pedro habla de un precio infinitamente más alto. Pedro nos dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa, la sangre de Cristo. El concepto de la sangre preciosa nos refiere atrás al libro de Éxodo. Sin duda, Pedro tenía en mente la Pascua judía, donde sacrificaban un cuerpo. Ese sacrificio para redimir el primogénito de la muerte. ¿Se acuerda cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto y todo lo que no estaba manchado con la sangre de ese cordero perdieron la vida de su primogénito? Al mismo tiempo, la Pascua logró la redención de todo Israel de la esclavitud. Fueron redimidos, comprados, y el precio fue la muerte de un sustituto. En este caso, la muerte de un cordero. Pero Pedro no habla de la redención de Egipto, sino de una redención mucho más mayor. Tan importante que era aquella redención, pierde todo significado comparado a la redención que consiguió el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Lo anterior era solo una sombra de la verdadera. La redención es un término más específico de la salvación. La salvación mira toda la obra que nos salva. La redención mira el precio involucrado en nuestra salvación, el medio por el cual se logró la salvación. Enfoca en cómo Dios nos compró de nuevo, aunque nos había creado, nos creó, pero nos volvió a comprar. Nos compró para ser posesión suya. Redención muestra al hombre en esclavitud, en una condición sin esperanza, de la cual necesita liberación. Y redención muestra cómo Dios pagó el precio para lograr esa liberación. Quisiera en esta tarde proponer 4 preguntas que contesta Pedro, que nos ayuda a entender qué es esa redención de Dios. La primera pregunta, ¿de qué fuimos redimidos? Usted dice, eso es obvio, el pecado. Leamos versículos 14 y 18. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La Biblia nos enseña que los hombres estamos en esclavitud al pecado, hasta ser redimidos. Romanos 6, 18 también nos dice de esta misma verdad, de que somos liberados del pecado. Mire 6:18, y libertados del pecado,
venisteis a ser siervos de la justicia. Vivimos en la esclavitud al pecado, pero en nuestra salvación el cuerpo pecado fue destruido. Siendo esclavos al pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Otro texto que habla de lo mismo está en Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fuimos liberados de las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte. Fuimos redimidos de la consecuencia del pecado, la muerte eterna. Efesios 1:7, que otra epístola de Pablo que nos habla de nuestra condición. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Nuestra redención se trata con el pecado. Hemos sido redimidos del pecado. Hay 4 elementos que caracterizan a los pecadores no redimidos. Esto es de lo que hemos sido redimidos. Pecadores no redimidos. Aquí en 1 de Pedro capítulo 1. Pecadores no redimidos se caracterizan por esclavitud a los deseos anteriores. Mire lo que hemos leído en versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A los deseos. Eso es un elemento de la pecaminosidad de ellos. Son básicamente controlados por esos deseos. La palabra para los deseos son deseos fuertes en el corazón para lo malo de la vida. Se apasiona por lo que es lo malo. Los pecadores son llevados por deseos fuertes de la maldad. Es casi equivalente a la palabra lujuria, como lo desean lo malo. En Génesis 6:5 se acuerda de cómo Dios describió el mundo en el tiempo de Noé. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, podemos traducirlo imaginación, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este deseo, esa lujuria, se asocia con la imaginación. Deseo trabajar en su imaginación. El concepto de la imaginación es verdaderamente parte de los pensamientos. Mire lo que dice Jeremías 11, versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos. Antes fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Imaginación. Otra vez en Jeremías 16, versículo 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. La imaginación es donde trabaja estos deseos, donde el deseo trabaja en su imaginación. Pecado también obra en su imaginación. La imaginación es el lugar donde uno construye las fantasías, que son los impulsos a nuestro comportamiento. Mire cómo trabaja. Soy tentado a hacer algo malo. Si no trato con eso, inmediatamente entra en mis pensamientos. Pienso en ello. Yo podría hacerlo. Podría hacerme sentir bien. Si sigo pensando, eso pasa a mi imaginación, donde se forman escenarios de placeres prohibidos que alimentan ese pensamiento. Esas fantasías mueven mis emociones, que activan mi voluntad, que ejecuta la acción. Por eso tenemos que controlar la imaginación.
El problema con los no redimidos es que no pueden. Su imaginación es totalmente dominado por el pecado, totalmente. La imaginación de los no redimidos es totalmente controlado por el pecado, por la carne. Esa imaginación controlada por el pecado produce distorsiones, mentiras de todo, de uno mismo, mentiras del mundo, mentiras de las relaciones, mentiras de Dios, de gozo, de satisfacción, una gama de distorsiones. Esas distorsiones y mentiras se dirigen a pecado grosero, depresión, dureza de corazón, amargura y todo tipo de comportamiento pecaminoso. Y los deseos anteriores nacen en la imaginación. Fuimos redimidos de control de nuestros deseos y de nuestra imaginación malvada. No tiene derecho de controlarnos, pero ciertamente debemos proteger a nuestra imaginación. Fuimos sacados de ella. No camine más en ella. Guarde su imaginación. Alimente su imaginación por medio de meditar día y noche en la palabra de Dios. Que constantemente relacione todo en su vida a la palabra de Dios. Pecadores no redimidos se caracterizan no solo a esos deseos anteriores, sino se caracterizan por esclavitud a la ignorancia. Mire la última parte del versículo 14. Los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No solo están en esclavitud a los deseos anteriores, sino están esclavizados a la ignorancia. Se caracterizan por ignorancia. Mire lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 25. Dice, el mundo no te ha conocido. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Son ignorantes de Dios. No lo conocen. No conocen su palabra, ni reconocen que exista Dios. Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Lo escuchó? Ignorancia que en ellos hay. No pueden entender las cosas de Dios, porque no pueden entender la dimensión espiritual. Es ignorante de Dios, ignorante de la palabra de Dios, ignorante de la verdad espiritual. No puede entenderla. No tiene relación con Dios. Aún el apóstol Pablo lo admitió, lo confesó en 1 de Timoteo 1:13, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Confiesa su propio estado de, así fue, dice Pablo. Pecadores no redimidos se caracterizan por esclavitud a la vida vana. Ahora vamos al versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Significa que su manera de vivir es vana, es vacía, es impotente, sin propósito, sin valor, inútil. Cada persona no redimida vive una vida absolutamente vana. La única razón de vivir es para la gloria de Dios. Y aparte de ser redimido y conocer a Dios, nadie puede hacer cosa alguna que sea buena, que dé la gloria a Dios. Su vida es inútil porque no puede nunca dar gloria a Dios, por no lograr el cielo donde se da la gloria a Dios. No logra nada su vida.
En cuanto a lo que piensa que logra en esa vida, mire lo que el versículo que todos conocemos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No tiene propósito, es inútil. No importa cuál sea la actividad de no redimido. Si ganare todo el mundo y pierde su alma, ¿de qué vale? Entonces se caracterizan por una vida vana. Pecadores no redimidos se caracterizan por esclavitud a sus tradiciones. Mire lo que dice aquí, la cual recibisteis de vuestros padres. Las personas son víctimas de sus tradiciones, las que heredan de sus antepasados. Hay muchos que escuchan el Evangelio, pero están atrapados en sus tradiciones. Todas las religiones del mundo tienen sus tradiciones por las cuales prometen el cielo o prometen agradar a Dios. Y el no redimido no quiere arriesgarse dejando las tradiciones de siempre por no ganar al cielo. Pero ahí está Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Alguien dice, no puedo arriesgarme de no poner el cordón rojo, porque le puede dar el mal ojo. No puedo arriesgarme en no bautizar al bebé, porque tal vez no llegue al cielo. Atrapados en sus tradiciones. El hombre no redimido. Al final, todo lo que les queda es la prisión de sus tradiciones. Yo entrevisté a un rabí de judaísmo contemporáneo. Yo le preguntaba cuál era su concepto de cielo y de la eternidad. Y me dijo, ay, cuánto me gustaría pensar que haya una existencia después de la muerte. Pero solo existimos en nuestras tradiciones. No hay liberación, por más que se intenta. El hombre no redimido se encuentra en una esclavitud no solo a un pecado, sino a los deseos fuertes, a ignorancia de Dios, a una vida vana y a las tradiciones de creencia. Es una esclavitud tan terrible que solo Dios lo puede romper. De eso fuimos redimidos por Cristo. Entonces, ¿de qué fuimos redimidos? De todas estas cosas. Segunda pregunta. ¿Con qué fuimos redimidos? Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes lo saben. No es ningún misterio a ustedes. Ustedes saben el precio de su redención. Honren a Dios porque saben el precio que tuvo que pagar. El precio que pagó no era perecedero. No hay nada en ese mundo, por tan valioso que sea, que nos podría redimir. Mire lo que dice en Salmo 49, versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Ningún hombre puede pagar ese precio. No hay ningún bien humano que vale lo suficiente para pagar ese precio. No puede redimir el alma del pecador de la esclavitud del pecado. Mire lo que dice en versículo 18, la última parte. No con cosas corruptibles como oro y plata. Cosas perecederas no le puede redimir. Cosas que descomponen, que se contaminan, que perecen, que se deshacen, no pueden pagar el precio de redención eterna. No puede comprar su salvación con su dinero, ni con sus bienes, ni con sus acciones. Cualquiera que le dice es mentiroso. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, sino fuimos rescatados con sangre
preciosa. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sangre significa muerte. Una muerte sacrificial fue el precio, el derramamiento de sangre. Eso es obvio de la ilustración de la Pascua. El derramamiento de sangre del Cordero perfecto fue derramamiento de sangre en la muerte. Y no solo cualquier sangre, sangre preciosa. Dice con la sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Tal como tuvieron que elegir estrictamente a ese cordero. La sangre era preciosa porque el cordero fue único. Fue un cordero sin mancha, sin defecto. Ese tipo de cordero tenía que ser el sacrificio. Fue un gran sacrificio, no solo para el cordero, sino para el pastor de ovejas. Él tenía que ofrecer el cordero más puro, más perfecto, más de raza pura, lo que podría darle beneficio en la cría de los animales. El sacrificio era precioso no por ser animal, eso no era el punto, sino porque era precioso. Todo del sacrificio de la Pascua fue una ilustración, un cuadro de la preciosa sangre derramada que nos redimió a nosotros. Eso nos trae la tercera pregunta. ¿Quién nos redimió? ¿Quién ofreció la sangre más preciosa? ¿La sangre de quién? ¿La muerte de quién? Veamos otra vez, 19 al 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Cristo es aquel cordero perfecto, el cordero sin mancha, sin defecto. Es quien nos dio la sangre preciosa para el sacrificio perfecto para el pecado. Es sangre, no dinero, era muerte. No ni plata ni oro, era costosa. Jesucristo tenía que dar su vida. Costoso a Dios Padre porque eres la sangre de su Hijo amado. Costoso al Salvador porque representaba su propia sangre derramada y ofrecida por el Espíritu. Valiosa a los santos porque es el precio de su redención, el único rescate aceptable, porque solo ese precio pudo lavar al pecador de sus pecados. Precioso por el poder y valor infinito que no se mengua a través de los tiempos por su eficacia todavía disponible para los pecadores. Leamos algunos versículos que nos indican esto. Vamos, Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Al hablar la Escritura de la sangre preciosa, habla de la obra entera de la muerte sacrificial, redentora y expiatoria de Cristo. Busquemos a Efesios 2, 13 y 16. Dice, pero ahora en Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y en versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. En un lado se refiere a la sangre de Cristo. En el otro versículo dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios. Se habla de la muerte sacrificial. No es el líquido, sino lo que representa. Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya justificados en su sangre, reconciliados por la muerte. Sangre y muerte se refieren a toda la obra para satisfacer la justicia de Dios. Cristo es el Redentor. El Señor Jesucristo compró nuestra redención por el derramamiento de sangre, de su sangre, por su muerte. Él es el Redentor. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y me gusta Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo es el Redentor. Cristo es su obra redentora, fue planeado antes de la fundación del mundo. Versículo 20 de 1 de Pedro 1. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Antes de la fundación del mundo, destinado. La caída del hombre no fue sorpresa para Dios. Antes de que Adán y Eva pecaron, Dios ya había planificado la redención. Mire lo que dice en Gálatas 4. Versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el cumplimiento de tiempo, para que redimiese. Hechos 2, versículo 23. Pedro estaba hablando en el día de Pentecostés, en su sermón a las personas. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue planificado. Prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificando. No solo escogió al Redentor, sino también escogió a la vez los redimidos. ¿Se acuerda cómo Pedro empezó? Elegidos según la presciencia de Dios. El Redentor es precioso porque es destinado desde antes y por los redimidos también escogidos. Dios manifestó al Redentor. Manifestado en los postreros tiempos, dice en 1 de Pedro. Manifestado. Manifestar significa hacer claro, aclarar, manifestar. No fue una idea teórica, sino que Él fue revelado en persona, en el tiempo histórico, en su encarnación. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dios resucitó al Redentor de los muertos. No solo escogió al Redentor, escogió a los redimidos. Dios manifestó al Redentor y ahora resucitó al Redentor de los muertos. ¿Quién resucitó? Dice, ¿quién resucitó de los muertos?
Dios lo resucitó de la muerte para validar su perfección, su perfecta obra, su sacrificio perfecto. En Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. También Dios dio gloria al Redentor. Miren versículo 21. Le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 1:3. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, aquí está, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Quién fue? ¿Quién nos redimió? Jesucristo. Y la última pregunta, ¿para qué fuimos redimidos? Versículo 20, la última parte, y a 21. Por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios hizo la redención para nosotros, por amor de vosotros. Es para los que son creyentes por medio de Él, por medio de Cristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es para nosotros lo que hizo. Apropiamos esta redención por medio de la fe. Miren versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios. Creéis en Dios. Por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios. No es para los que solo creen en Cristo, como el movimiento solo Cristo o solo Jesús, sino los que creemos en Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la fuente de nuestra fe. La redención viene a los que son creyentes en Dios por medio de Jesús. Dios nos dio esta redención para que tengamos una relación personal con Él, en la cual podemos confiar en Él para el presente y esperar en Él para el futuro. Miren lo que dice la última parte, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es nuestra motivación en esta vida. Vivimos en el presente. El pasado ya se ha ido. No podemos hacer nada con ello. Nos redimió para que podamos tener una vital confianza viva en Dios, en las circunstancias, en las luchas, en las ansiedades, en los retos de esta vida presente. ¿No le había ocurrido de que con esta pandemia Dios nos está dando una oportunidad de expresar esta confianza viva en Él? No somos víctimas, somos vencedores viviendo el plan maestro de nuestro Salvador, glorificando a Él. La única manera de vivir es con absoluta confianza en Él. Nos redimió para ello. Disfrutemos la redención de nuestra alma. Pero también no solo vivimos en el futuro, en el presente, viviremos en el futuro. Por medio de esta redención, nuestro futuro es seguro, está asegurado. La única manera de ver al futuro es con esperanza en Dios. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
esperamos el futuro, está seguro. Podemos aceptar tal regalo de redención y no devolverle aquello que nos pide, la esperanza, vivir en esperanza, vivir en santidad, vivir en honra. Si hemos sido comprados con precio tan alto, podemos dar el lujo de no servir fielmente al que nos compró de la esclavitud del pecado. Dios quiere que vivamos en esperanza. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que nos conduzcamos en temor reverencial, dando honor a su nombre. ¿No nos motiva esa redención viviendo lo que nos ha dado? Oremos. Padre, te doy gracias por esa gran redención. Que nos demos cuenta de lo que nos has redimido y vivamos, Señor, conforme a lo que tú quieres, en esperanza, en santidad, en temor reverencial. En nombre de Jesús. Amén.